Así es, pues estoy con la doctora María Teresa Valenzuela, quien se hizo un espacio en su agenda para recibirnos acá en las oficinas del Ministerio de Salud. Queremos obviamente abordar la situación de la pandemia. Ayer cerca de 36.600 casos, conocíamos de 162 personas fallecidas, y de eso un poco queríamos conversar. Eso sí, subsecretaria, mirábamos también ahí la situación, por ejemplo, en el aeropuerto. La veía con cierta preocupación también de lo que ahí está pasando. Alguna recomendación quizá ahí, por ejemplo, a la ventilación, a las mascarillas, y bueno, vamos a ir de lleno también después al tema de la pandemia. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por recibir. Buenos días, Manuel, un gusto de poder trabajar contigo estos minutos. Respecto de lo que estábamos observando en las imágenes del aeropuerto, lo que es muy doloroso, digamos, para esas familias en las cuales en forma muy ilusionada quieren viajar, ¿no es cierto?, para gozar de sus vacaciones. Sin embargo, ocurren hechos inusitados que nadie se hubiese esperado. Entonces, por lo tanto, el llamado a esas personas para que se sometan al menor riesgo posible es que una vez que sean informados de su situación, en forma general, por lo que he visto, digamos, de lo que está informando de las líneas aéreas, puedan evacuar ese lugar lo antes posible, porque sabemos que lo más riesgoso es permanecer en lugares cerrados, donde hay aglomeración de personas que no comparten en el día a día, personas que son ajenas, ¿no es cierto?, a nuestra vida diaria, que es donde ocurre el mayor riesgo. Entonces, por lo tanto, la recomendación es decir, bueno, ocurren cosas que no quisiera para mi vida en el día de hoy, pero van a ocurrir probablemente mañana, pasado, en 2 días más, pero lo primero es cuidarme, cuidar mi salud para que pueda seguir adelante su vida. Muy importante ese mensaje, y lo que no queremos que ocurra, subsecretaria, es quedarnos, por ejemplo, sin muestras o exámenes PCR. Le quiero preguntar por aquello. Hemos tenido algunos alcaldes, Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, yo se lo comentaba fuera de micrófono, con la situación respecto a falta de stock o algunos cambios, ¿no?, en la priorización de estas muestras. ¿Cómo se le responde, por ejemplo, Recoleta, a los muchas municipios otras que hoy comunas han reclamado respecto a cómo se están entregando, como por ejemplo, claro, Recoleta, entre otras? Cuéntenos un poco cuál es la respuesta finalmente del Ministerio ante esta situación. Bueno, la primera respuesta es decir, no hay quiebre de stock en Chile. Sin embargo, es muy importante siempre en la pandemia ponernos en el contexto mundial. Y el contexto mundial es muy claro. La cantidad de casos que ha generado esta Omicron, con su velocidad de transmisión que tiene, con la capacidad de contagio que tienen los contactos, los países han estado teniendo 10 veces el número de casos que tuvieron en el pic de la ola peor que hayan vivido, por ejemplo, con Delta o bien con el SARS original. Entonces, por lo tanto, hay que comprender y adecuarnos de acuerdo a las situaciones. Y hay un quiebre de stock a nivel mundial, no a nivel nacional. Correcto. ¿Por qué razón? Porque todos los países están luchando, ¿no es cierto?, por llevar hacia sus lugares PCR y antígenos, que son los 2 métodos en los cuales se puede llegar a confirmar un caso que es sospechoso. Pero ya hay dificultades con las PCR, digamos. No hay dificultad con las PCR. O sea, en cuanto a reactivo propiamente tal PCR, las PCR están. Nosotros al día de ayer, estoy haciendo un balance al día de ayer, teníamos sobre 2 millones de PCR disponibles para nuestro sistema completo de Arica Punta Arenas. También teníamos 147.000 test de antígenos disponibles. ¿Por qué los alcaldes ven un problema entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Es muy fácil entenderlo. Si 3 semanas atrás se atendía a 60.000 personas y se estudiaba a 60.000 personas por día en el país, hoy día se están estudiando 140.000 personas por día. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que se ha duplicado, ¿no es cierto?, la demanda de exámenes. Pues bien, nuestro país tiene centros de toma de muestra, múltiples centros de toma de muestra en los distintos lugares de Chile, en las distintas comunas. Sin embargo, tenemos que pensar que esto va a laboratorios. Y los laboratorios, entonces, por lo tanto, tienen procesos que son complejos, ¿Subsecretaria? que se realizan por recursos humanos altamente especializados y que requieren, entonces, por lo tanto, un tiempo de al menos 6 horas, 8 horas como para realizar un examen. Entonces, por lo tanto, hay que pensar que no es posible que cuando recibe 60.000 exámenes, que los puede informar durante un día,
y recibe después 140.000 exámenes a lo largo de los 190 o 200 laboratorios con los cuales están trabajando arduamente día y noche, claro. Obviamente que comprendemos, ¿no es cierto?, todos que no es posible tener esa cantidad de exámenes procesados. Subsecretaria, ¿algún adelanto respecto de lo que se viene? Mirna? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Subsecretaria, ¿algún adelanto de lo que se viene hoy día en los casos de COVID? Porque ayer tuvimos 36.000, pero lo más llamativo fue, el tema de la cantidad de personas muertas, 162, y la positividad que se disparó a 26% y un poquito más. Sí, no, en realidad las cifras de hoy día se conocen después de las 11 de la mañana, entiendo. Por lo tanto, sí, lo importante es que observemos también la positividad del PCR, la positividad de los antígenos, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que a pesar de este gran esfuerzo que se está haciendo en la pesquisa, estudiando toda esa cantidad de muestras a nivel nacional, resulta que se ha mantenido en una positividad al PCR de un 26%. Entonces, por lo tanto, aquí decir, estamos en plena pandemia, estamos en pleno brote epidémico, y que no es posible porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a llegar al pic? Cuando estamos en esta situación es muy difícil decir el día en que podemos llegar al pic, porque está permanentemente subiendo, inestable. No creo que haya pasado. Yo creo que estamos en pandemia, por lo tanto, a cuidarnos. Este es el principal llamado, a vacunarnos. Nuestro país, el país que ha dispuesto de vacunas para proteger la salud de nuestra gente, el país número 1. Entonces, por lo tanto, aprovechemos ese gran valor que aportan las vacunas, que es protegernos con seguridad. Ese es un gran factor. Lo otro, comprender que cuando tenemos esta gran limitación a nivel mundial de las plantas, ¿no es cierto?, de producción de PCR y de antígeno, que en realidad cautelemos el uso de estos exámenes en nuestro país, y para eso entonces, por lo tanto, es que hoy día lo más importante y lo más relevante, situación que puede cambiar en unos días más, es que nos centremos en los casos sintomáticos, y porque ellos con la tos, con el estornudo, tienen varias veces más la posibilidad de seguir transmitiendo la infección al resto de sus contactos. Nos sumamos entonces a ese mensaje, sobre todo con respecto a los PCR, por ejemplo, priorizar las personas que tienen síntomas. Además, ya pueden revisar también el calendario para la segunda dosis de refuerzo, fue dado a conocer por el Ministerio de Salud para los mayores de 18 años, comienza en marzo, así que pongan atención a eso. Le agradecemos a la subsecretaria de Salud Pública haber conversado con tu día. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos.